Bueno. Ahí sale Ok. la señora hablando del recording in Got it. progress. ¿Quién quiere abrir? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere presentarnos la presencia de Dios? Aunque estamos en la presencia de Dios, pero elevar lo que vamos a hacer ahorita. Una valiente. Vamos, Lupita, tú O puedes. un valiente. Hermano Israel está conduciendo y Ok. yo, Yo por mano. okay. ¿Quién va a orar? El, ¿Quiere yo? ¿El hermano? el hermano Israel. No, el hermano Peter Ok. está bien, aquí voy manejando. Ok. Yo. Necesitamos vivo al hermano. Sí, ¿verdad? Ujú. Ok. Padre Santo, Padre Celestial, aquí estamos nuevamente, Señor, otro jueves más, con reunidos, Señor, con un solo propósito de prepararnos para este próximo domingo, para hacer un apoyo, Señor, a la que vaya a dar la clase y para las cosas que no sepamos, pues aclarar todo aquí. Gracias por la habilidad que nos das a través de tu Espíritu Santo de discernir las cosas, Señor, porque sabemos que el único perfecto Maestro es tu Espíritu Santo. Te damos las gracias por eso, porque no solamente nos ayudas, sino que nos muestras cómo, Padre, nos enseñas todas las cosas. Te doy gracias por los hermanos que están aquí, que mis hermanas que pudieron asistir, el hermano Vidal, Señor, te pedimos que seas tú en medio de nosotros. Abre todos nuestros sentidos espirituales para poder absorber, Señor, las verdades que son para bendición y son para nosotros y también para compartir. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, usa la mano Vidal, Señor. Todo aquello que sea de humanos, Señor, sea tu Espíritu Santo filtrando todo y que sea el que nos enseñe a través de él, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Lupita. Ok, pues ya sabemos que el tema era la justicia y la misericordia de Dios. Y le dimos duro a la justicia, o la justicia nos dio duro a nosotros. Más bien. Yo creo que la justicia nos da duro a nosotros. Se habló el domingo. El martes lo repasamos con los hermanos. Hace algunos de ustedes estuvieron allí. Entonces, hablamos de todo un poco. Hablamos de la fe, hablamos de la justicia, un poquito de la misericordia. Entonces, yo había introducido una manera de verlo, no es una manera única. La manera clásica de ver la justicia, la manera bíblica. La Biblia en su lenguaje, en su idioma de su tiempo, ve la justicia, la palabra que se usa mucho es castigo. Y yo no tengo el derecho, ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer, ningún erudito tiene el derecho de quitar ese concepto de castigo, ni tampoco alterarlo de una manera que no se entienda como una corrección de parte de Dios. ¿Okay? Es como la ira. Si la Biblia habla de la ira de Dios, hay una ira de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo percibimos? Tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Tenemos que verlo a la luz ontológica. ¿De qué se trata? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque podemos tener conceptos errados de la ira de Dios y conceptos errados del castigo. Habíamos dicho que a veces pensamos el castigo de Dios como un Dios que es caprichoso. Entonces, él se molesta y está de malhumorado, está de mal humor, y usted hace algo malo y ahí va Dios y le castiga. Y ese no es la manera de presentar. Así somos nosotros, a veces. No deberíamos ser así, pero a veces somos así. Especialmente los padres. Pero ese no es Dios. Ese no era el propósito del castigo en Génesis 3. Cuando vemos castigo, vemos consecuencias de desobediencia. Y Dios lo había advertido. Ha dicho, mira, si te alejas de mí al
Al tú desobedecer, ya vas en contra de quién soy, porque a mí se me obedece, yo soy Dios. Y si tú no me obedeces, ya estás fuera de tu propósito, de lo que fuiste creado. En el diseño de la creación, todo, yo soy soberano. Dios está diciendo, yo soy soberano. Tú me desobedeces, comes del árbol, vas a morir, porque esa es la consecuencia natural de la desobediencia. ¿Ves? Y en esa manera es como decir un castigo. Ujú. Aún así, también vemos la ira de Dios durante toda como estábamos hablando de la propiciación y estamos hablando de la expiación y lo hemos simplificado. De esos dos conceptos se puede hablar mucho, se han escrito libros, hay personas que dedican una vida entera tratando de explicarlo. La Biblia habla de la ira de Dios. Ahora, otra vez, la ira de Dios muy distinto a nuestra ira, muy distinto. Nuestra ira es una ira, bueno, atada al pecado, atada a nuestras emociones, limitada a nuestro entendimiento. La ira de por sí no es malo, porque la Biblia lo dice claramente. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Hace una distinción. Pequeño. Y los Ujú. creyentes podemos tener una ira y hay personas, hay pastores que han, la hermana Jenny, ¿vas a preguntar algo? Estuve mirando y leyendo la palabra ira y decía que ira en hebreo significaba suspirar, suspiro, como que un suspiro que dio Dios cuando el pueblo de Israel se Sí. enojaba, hacía lo que no hacía, que decía que Dios tenía ira, Ujú. se enojó o tenía ira cuando el pueblo desobedecía o hacía algo. Entonces decía que en hebreo significaba suspiro, Sí. que Pues no era es la ira que como uno lo acuérdate creía. que el vocabulario en hebreo es limitado. Hay palabras, por ejemplo, cuando dice que Dios sopló aliento de vida en Adán. La palabra que se usa es como viento, neuma en griego. No sé la palabra en cómo se pronuncia en hebreo, pero sí que en griego es neuma. Y neuma es la palabra que usamos para el espíritu, palabra neuma. Entonces, cuando se dice Espíritu Santo, es neuma. ¿Ok? Entonces, como dice Jenny, vocabulario. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de estar hablando conceptos y ni siquiera sabemos el vocabulario, el idioma. Y cuando hablamos de la ira, dice que muchas veces se encendía la ira. ¿No se encendió la ira de Dios contra el hombre que tocó el arca cuando David iba llevando el Ujú. arca? Ujú. Dice que la ira de Dios se airó con, creo que se llamaba Animadá, ¿será? ¿Será que me equivoqué? Entonces, pero es mucho más allá esa ira. Ok, han habido debates, para que sepan como maestros, han habido debates por siglos sobre si Dios verdaderamente puede expresar o sentir sentimientos como nosotros los sentimos. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo no? La Biblia lo enseña, qué fácil. ¿Quién sería el torpe? Pues el problema es que desde la época de Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás Aquino era uno de lo que la Iglesia Católica llama uno de los maestros de la Iglesia, junto a San Agustino. Y no me acuerdo los otros dos, pero los dos que sí me acuerdo es San Agustino, del siglo V y siglo VI, y Tomás Aquino, que creo que es del siglo XI, siglo XII, por allí. Uno de los teólogos más eminentes de la Iglesia. Y Tomás Aquino había introducido el concepto de la impasibilidad de Dios. Es un concepto que a veces algunos reformados utilizan. Y es que Dios no puede o es capaz de sentir como nosotros sentimos, porque mira la teoría, es una teoría, de que si Dios siente, hay un cambio en esencia. Ahí es donde se equivocan, creo. Me explico. Cuando nosotros nos airamos, nosotros por dentro como que cambiamos, ¿verdad?
nos sube la presión, se nos altera a veces como la adrenalina, los nervios se nos ponen de punta, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando nos airamos. O cuando nos entristecemos, lloramos. Entonces, los teólogos, por buscarle las 5 patas al gato, la pregunta es si Dios no cambia y Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia. No cambia. Debido a que Él es inmutable, en ese aspecto hay una inmutabilidad en su esencia, en quién es Dios. Bueno, estamos imaginando a Dios porque no hemos visto a Dios, no hemos estado hablando con Dios de cara a cara. El único que hizo eso fue Moisés. Y obviamente Jesús, cuando era en su estado encarnado, ¿verdad? Humanizado. Y entonces que Dios es incapaz. Además, tengo un libro aquí de un profesor del Seminario Teológico de Masters, que es el Seminario Teológico de John MacArthur. Y este profesor de apellido Dolezal dice, no, mira, él no puede. Y lo que vemos en la Biblia cuando dice que Dios se entristeció o se arrepintió de haber creado al hombre, eso es una figura. Es meramente una expresión antropomorphism, o sea, antropomórfica, o sea, que es meramente tratando de escribir a Dios, pero él verdaderamente no siente. Otros teólogos han dicho, espérate, estás confundiendo lo que Dios es con quién es Dios. Dios no solamente es persona, que es el misterio. ¿Te acuerdas cuando hablamos en el principio creó Dios y hablamos de la lección de la creación, hablamos de persona? Somos personas y que nosotros somos personas porque Dios es persona. ¿Se acuerdan? Que hablamos de eso. El misterio de personalidad. Eso es lo que es Dios. Pero a la misma vez, no solamente Él es persona, en el sentido de persona. Él no es como algo que uno se imagina, sino que Él, además de ser persona, de alguna manera Él tiene sustancia. ¿Vale? No sabemos qué es esa sustancia. Es la misma sustancia que definieron los padres de la iglesia cuando hicieron los credos después del concilio de Nicea de 325, el concilio de Calcedón, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso. Son los 4 concilios ecuménicos. Dios es. Ahora, ¿de qué está hecho Dios? Yo no sé, pero de algo está hecho, porque si no, Él fuera nada. Él es algo. A la misma vez que es persona, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas. Pero para que sean 3 personas, son 3 personas independientes. Si son un solo Dios, están hechos de la misma, ¿cierto? Un poquito complicado para que nuestra mente lo absorba. Y a lo que quiero llegar es que en cuanto a la ira de Dios, algo ocurre en la personalidad de Dios que no entendemos. Según, si yo me inclino, usted no tiene que estar de acuerdo. Este es video teologizando. Esto no está en la Biblia. ¿Ok? No le puedo citar un texto. Pero si Dios es persona, mi argumento es entonces que la parte de Dios de persona, no de lo que es en esencia, esa persona en el misterio tiene que sentir algo. Y cómo lo siente o cómo lo deja de sentir si Él es Dios y Él es inmutable, no sufre transformación en ser Dios, porque si Dios cambia, entonces es un Dios cambiante. Y eso trae un problema. Entonces no sería Dios. Dios tiene que ser inmutable en esto para hacer la definición de Dios. ¿Cómo es que Él siente? Yo no sé cómo Él siente. Yo lo único que sé es que tengo un libro y tengo que creerle al libro por fe. Y que el libro lo escribió Él mismo. ¿Quién escribió este libro? Dios. No lo escribí yo. No lo escribió Moisés. Moisés era el autor humano, pero Pablo, el autor en el sentido que escribió, pero el autor del libro es Dios mismo. Es el Espíritu Santo, ¿no creen? Y si el autor del libro dice que él se arrepintió de haber creado al hombre, tengo que aceptarlo de esa manera.
Por más que el teólogo quiera decir, no, es que eso es imposible, que él se haya sentido mal. Cuando dice que él es un Dios celoso, ¿quién dijo que él era un Dios celoso? Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Gracias, hermano Israel. Él mismo dice que él es celoso. Y también dice, ahí en Romanos dice que él tiene misericordia del quien quiere. Tiene voluntad. O sea, del Y esa es la cuestión. de quien él quiere, tiene misericordia. Exacto. Entonces le digo a la gente, ok, al que quiera proponer eso, entonces tiene un problema ontológico, porque tiene que explicarnos, el que quiera argumentar conmigo y presentar una opinión como la de la impasibilidad de Dios, tiene que entonces explicar cuando Juan dice que Dios es amor, pero que a la misma vez él ama en el sentido del verbo. Mira qué cosa diferente. Amar es un verbo. ¿Ustedes no creen que amar es un verbo? Por tanto, amó Dios al hombre que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Dios en el sentido de verbo ama, pero a la misma vez él ama. Pero a la misma vez él es amor. Entonces, esos son conceptos que están tan arriba, pero ustedes, yo estoy seguro que ustedes van a YouTube o escuchan a un hermano, van a una iglesia de visita o escuchan al predicador renombrado y empiezan a escuchar unas cosas que ustedes como maestros, como creyentes, ustedes son bien inteligentes, ustedes deberían verlo con cuidado, con crítica y decir, Vidal, o mira, pastor fulano, está bonito lo que dice, pero como que no me cuadra. Y no es pecado, hermano, al contrario, Dios quiere que ustedes como maestros estén siempre bien pendientes de esas cositas y que no tomen las cosas a la ligera porque es fulano el que lo está diciendo, ¿ok? Fulano no tiene ninguna autoridad bíblica, solo el Espíritu Santo. Vidal es solamente un maestro que estudió en seminario. Ok, cualquier pelagato, pues si yo estudié, cualquiera puede estudiar. Pero la idea es que ustedes se han dado cuenta que con ustedes los maestros, yo los trato un poquito diferente a los demás hermanos. Los pongo a pensar un poquito más fuerte, porque ustedes tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Ok? Así que la Biblia dice que él siente. ¿Cómo él siente? No lo sé. Y te dice, Vidal, que tiene que ver eso con la misericordia. Tiene que ver todo con la misericordia. Porque es algo que nace de él. ¿Entiende? Y uno pregunta, ¿por qué? Si él fuera impasible, la pregunta entonces, ¿por qué tiene misericordia? El problema de la doctrina de la impasibilidad, y por eso es que la iglesia nunca lo ha aceptado completamente, solo unos que otros teólogos no tienen nada mejor que hacer, es cómo tú explicas la misericordia de Dios. A ver, ¿quién me lo explica? ¿Alguien puede explicar la misericordia de Dios? De hecho, vamos a empezar. ¿Qué es misericordia? De una vez. ¿Qué ustedes creen que es misericordia? Sin Yo pena. encontré decía que es que Dios no nos castiga como lo merecen nuestros pecados. Jenny Eso está es una haciendo trampa definición. porque ella busca ahí las definiciones en los libros. No, yo la busqué esta mañana. Qué Por eso. misericordia. Exacto. ¿Alguien más? Yo he escuchado una Es- definición, hermano, pero no sé si Ay, está dele ahí sin 100%. pena. Tienes todo el derecho, hermano. Según que viene la palabra, la misericordia viene la palabra de una palabra compuesta, miseria y cordia de corazón, ¿no? Básicamente poner el corazón a un miserable. Sí, yo he escuchado eso y la verdad es que no sé. Estoy curioso a ver, la próxima vez que lo escuche, lo voy a pedir a la persona que me dé la etimología. El pastor nos lo ha dicho en la iglesia, el Sí, pastor Gilberto, eso.
Sí, la pregunta es que yo nunca he visto eso en todo. La pregunta es ¿dónde la raíz gramatical misericordia? Y es más, ya me siento retado, lo voy a buscar. Y si es cierto, entonces lo establezo. Pero si no es cierto, te busque. Yo lo Porque, entiendo como sí. misericordia a lo que yo creo es cuando tú sientes el mismo sentimiento, un sentimiento por lo que está pasando la otra persona. Sientes, ¿cómo lo puedo decir? Sientes la carga emocional Ujú, muchas veces de la otra persona. Es un sentimiento que tú lo puedes sentir, ¿verdad? Y que te lleva a actuar, a accionar ujú, a favor de la persona, porque sientes su sentir, o sea, es un sentimiento íntimo que tú lo sientes, ujú. ¿verdad? Conforme en cuanto a la persona que está pasando por prueba o por dificultad. Lo Yo vemos siento. así cuando no, tiene que ver con ¿cómo? Cuando se trata de la relación entre un ser humano con otro ser humano, ¿no? Es Ujú, cómo sentir misericordia. A veces es mejor usar la palabra compasión, ujú, porque misericordia, lo busqué, viene del latín, ¿ok? Y la cuestión es que Porque, por ejemplo, ujú, perdón, hermano, por ejemplo, esta parábola de Jesús del hijo pródigo, el ujú, padre, ¿verdad? Vio a su hijo venir, sí. todo como en la condición que venía y fue dado a misericordia, ¿verdad? Ahí no se Y, acordó de nada, sino simplemente lo vio, y a eso es que vamos. ¿verdad? Y a eso yo me Sí. refiero. No, no, Ujú, está perfecto. A eso es lo que vamos. Pues queremos tener cuidado en que yo voy a empezar del Viejo Testamento, pero quiero antes de aclarar lo de misericordia. Y ahí está el problema. Acuérdense que muchas de las palabras que nosotros usamos en español vienen del latín. ¿Ok? Y el problema es que especialmente el latín tenemos limitaciones y por quedarnos con la palabra en latín, perdemos que donde verdaderamente tienes que buscar el verdadero significado de una palabra, no es del latín, sino es del griego y del hebreo y del ujú, arameo. ujú. ¿Okay? Y te dicen, Vidal, ¿por qué dices eso? Porque en el Viejo Testamento, lo que traducimos como misericordia, el concepto que mayormente se escucha para misericordia en casi todo el Viejo Testamento es la palabra Gesed. ¿Okay? Se escribe de varias maneras, pero la manera más hebrea es CHESSED. Es más, voy a enviárselo aquí. A veces es Gesed, HESSED. ¿Ok? Y el El problema es que significado. la palabra Gesed no tiene una traducción directa al latino, al español, al inglés. En el inglés, muchas de las palabras que utilizan a veces loving kindness, que me gusta mucho. Es como una bondad de mucho amor. Pero en español se usa misericordia. En los salmos, casi siempre, si no siempre, donde quiera que tú veas la palabra misericordia, la palabra en hebreo es Gesed. El problema es que la palabra Gesed es una palabra extremadamente profunda, va más allá de la misericordia que tú y yo entendemos. Es como una expresión divina de un amor que va más allá
que no podemos entender, es algo, un superlativo. Es como shalom. Nosotros traducimos shalom como paz, pero shalom no es paz como tú y yo lo entendemos. El concepto de shalom es mucho más profundo. Cuando el hebreo te está diciendo, el judío te está diciendo shalom, te está deseando un estado en tu vida, un estado de paz y armonía que sobrepasa tu entendimiento. Y lo mismo es la palabra Gesed. Pero esa es la palabra que Dios usa para hablarse de sí mismo. ¿Ok? Y aquí yo lo voy a buscar, por ejemplo, estoy buscando aquí, perdonen que lo busque así. Hermano, ¿puedo decir algo? Sí, hable mientras busco esto. Ok. Eso de la misericordia, me gusta el ejemplo que usó la hermana Lupita de cuando el hijo pródigo, ¿verdad? En esa historia, yo, ¿verdad? Como usted dice, yo, Angélica, entiendo que es como que ese hijo, por haber hecho lo que hizo, se merecía un castigo, se merecía algo más que una fiesta, o sea, todo lo contrario. Pero en este caso, el papá tuvo misericordia, o sea que en vez de darle ese castigo, él lo perdonó y le dio precisamente todo lo contrario, una bienvenida, ¿verdad? O sea, no le dio lo que merecía. Tuvo compasión de él, o tuvo amor, o lo que era, pero no le dio lo que merecía. Entonces él lo quitó y tuvo misericordia. Entonces yo siento que igual Dios con nosotros, por medio de nuestro pecado, y por nuestro pecado nosotros merecemos la muerte, ¿verdad? Y no nos da otra oportunidad, tuvo misericordia de nosotros y nos da otra oportunidad de estar en comunión con él nuevamente. No es algo como que debemos, nos ganamos, pero como que él dice, no, es tanto mi amor por ti que te voy a tener misericordia y no te voy a dar ese castigo. Cierto. Pues eso es lo que quiero llegar. Ok, la hermana Lupita, yo creo que cogió uno de los mejores ejemplos del Y porque Viejo también Testamento. un salmo, hermano, dice, por un rato es su ira, un rato es su ira, pero su misericordia es para siempre. Entonces, para siempre es su misericordia, claro que para sí. siempre es su misericordia. Entonces, ya viene ilustrado con lo del padre y el hijo pródigo, porque en un ratito duró su ira y llegó el hijo y como si nada hubiera pasado. Miren, la palabra misericordia o Gesed en el Viejo Testamento. Vamos todo a Éxodo 34. Ok. Si pueden buscar ahí Éxodo 34. Ok. (34:6). Alguien que quiera leerlo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Quién es el que está diciendo eso? Dios. Dios mismo. Vamos a empezar con eso. Dios es el que se revela. No es nadie diciendo yo veo a Dios y creo que él así. No, dice yo soy misericordioso. Y la palabra que aparece es Gesed. Otra vez, palabra que el salmista le encanta. Los hebreos sabían lo que era el Gesed. En otras palabras, es un concepto no del Nuevo Testamento como la gente cree. ¿Te acuerdas que a nosotros nos pintaron un Dios bien amargo, un Dios bien aburrido y molesto en el Viejo Testamento, que se encendía en ira, lo que hacía era castigar y abusar de la gente? Ustedes nunca han escuchado eso, que el Dios del Viejo Testamento era severo,
Ujú. fuerte, y él mata. Puras guerras, sí. Y destruye porque se molesta, encaprichado. El Dios del Viejo Testamento no es así. Si ustedes leen los Salmos, David no describe a Dios de esa manera. El Gesed es la palabra que aparece en todo el Viejo Testamento. Cuando se refiere, no siempre, porque hay excepciones, pero la regla es que, en general, es que la palabra Gesed. Ahora, según la definición popular que yo he escuchado, y es una que a mí me gusta. Si a usted no le gusta, pues búsquese otra que le guste. Pero una común que escuchamos, y creo que ya el hermano Israel o la hermana Lupita con lo que dijo, ustedes ya como que ya lo dijeron, es que misericordia, según lo entendemos, es lo que una persona extiende a otra y no le da su merecido por lo que hizo. Usted se merece un castigo y no se te impartió el castigo. Ahí está la misericordia. ¿Entienden ahora? Ujú. Le voy a dar la gracia para que lo entiendan mejor, porque hay gente que confunde la gracia y la misericordia. La gracia es la otra cara de la moneda. ¿Qué sería la gracia entonces? Se te da lo que tú no mereces. Ujú. Mientras que la misericordia no se te da lo que mereces, en la gracia se te da lo que no mereces. Ujú. Dios en su misericordia no te da la muerte, pero por su gracia te da la vida. De la salvación. ¿Ves? Esa misericordia es la que ustedes o nosotros siempre debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de misericordia, entonces, la hermana Lupita, te agradezco que hayas tomado, a mí ni se me ocurrió esa parábola, pero es uno de los mejores ejemplos, porque ¿cuál se supone que hubiese sido la reacción legítima y de derecho que tenía el padre hacia su hijo pródigo? Rechazo, Rechazo. ¿Y qué más? Castigo. castigo. Tiene que humillarlo. Decir, mira este sinvergüenza donde vino. Aquí, es más, te voy a hacer esclavo mío. Porque así fue que lo pensó el muchacho. Eso es lo que me merezco. Me merezco porque lo que he hecho ha sido feo contra mi papá. Y sin embargo, el padre no le dio, por misericordia, no le dio su castigo. Ahora, por gracia, se dio un baño, le vistió con ropas nuevas, le puso su anillo y le hizo una fiesta. Esa es la parte de la gracia. ¿Ves? Ujú. A ver, otra vez las definiciones, hermano, que me confundí. Gracia, ¿cómo las Ok. dijo ahorita? No, empieza Te con da misericordia. Misericordia es un castigo que no se te da. Un castigo que tú mereces y no se te da. Se te da lo que no merece. No. Exacto. Entonces, la gracia se te da lo que no mereces. Es un regalo de algo que tú no merecías. ¿Entienden? Como la gracia de nuestro Señor Jesús, que por gracia Somos salvos. vino a Por nosotros, gracia nos da la sois salvos. Y esto no de ustedes, sino es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2. ¿Lo cogiste, Israel? Sí, sí. Ok. Misericordia. La misericordia es el castigo que mereces si no se te da, ¿verdad? Se te retiene, o sea, no se te da un castigo. Se retiene el castigo que tú merecías o merecíamos. La persona merece. Ok. Y la gracia es el regalo que tú no merecías. Que tú no mereces.
Ok, yo no merezco. Que yo no merezco. Sí, sí. Lo tengo. Ujú. Ok, Bien. ok, estamos. Ujú. Listo. Entonces, la razón por la cual digo esto es porque si Dios siempre tiene misericordia de los suyos, ¿ok? Es porque mientras estemos en este mundo, esto es un problema, una razón de ser, ¿ok? Siempre vamos a estar bajo la misericordia de Dios. Y esto es importante, esto tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el curso entero. Pregunto yo, si nosotros pecamos todos los días, de alguna manera, somos imperfectos, y aún en el mejor día, que cuando más santitos somos, aún no alcanzamos la justicia de Dios como debería ser 100%, ¿cierto? Cierto. Pues tiene que haber algo sobre nosotros que es constante. O sea, que no para, no se detiene, es constante siempre. Debería ser entonces el qué? La La misericordia. misericordia. O sea que todos los días que estemos sobre la tierra, debido a que siempre mereceríamos el castigo de Dios, entonces estamos bajo la misericordia de Dios, porque Él nos ama. Entonces dice, pero hay un problema. ¿Ves que es un círculo? Hay un problema. Aprendimos que la justicia, alguien tiene que recibir el castigo. Hay misericordia, yo no recibo el castigo. ¿Cierto? Recibí misericordia porque yo no recibí el castigo que yo me merecía. Pero lo irónico es que alguien tiene que ser castigado. ¿Quién fue castigado entonces? Ujú. Nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Ves que es que todos estos conceptos nosotros los dividimos? Acá expiación, propiciación, justicia, misericordia, pero todo vuelve y se centra ¿en quién? Ujú. En Jesucristo. En Jesucristo. Ujú. O sea, son tantas las formas que tú puedes ver la obra de Cristo. Lo veo en forma de misericordia, en el sentido de que Dios me da misericordia y pude alcanzar la misericordia porque otra persona no se le esté. El Padre no le extendió misericordia a Cristo, Ujú. sino que lo dejó. Claro está, no lo abandonó solo porque Él es Ujú. Dios, pero permitió que cayera en manos de pecadores. Desde el momento, ¿en qué momento cayó Jesús en manos de pecadores? Vamos cronológicamente, ahí en uno de los, en cualquiera de los 4 evangelios. ¿En qué momento empezó la tragedia? Cuando van a arrestarlo, Cuando fueron a arrestarlo, ahí empieza. Y ahí Dios empieza su obra y deja que el Hijo vaya en manos, y ahí llega Judas con su séquito, se lo llevan con la chusma, como dicen en Colombia, se lo llevó, y ahí está recibiendo lo que yo me merecía hasta el momento en que murió. Ujú. ¿Okay? Esa es una manera de verlo. Cuando estudiamos la gracia, lo vemos como gracia, porque a raíz de la consecuencia de la muerte, como la consecuencia de la muerte de Jesús, Él resucita, y si Él resucita, ahora yo resucito por fe, ahora por gracia, pero otra vez la obra de Cristo. Cuestión de propiciación, si lo ves de como la manera que lo explica Juan, o Romanos habla de propiciación también, Pablo,
lo ves de esa manera, hablas del intercambio. Si lo ves como expiación, ves que se derramó una sangre. Pero otra vez, ¿quién derramó la sangre? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no hay manera de escapar esto. No hay manera de decir, no, es que afuera de Jesucristo. La obra de redención, la salvación, y por eso esto se llama, la clase se llama soterología. Estamos viendo las doctrinas de la salvación y las teorías de la salvación. Todo se centra en la persona de Jesucristo, porque como Él es Dios, Él es el que puede extender misericordia. El Padre nos extendió misericordia por medio de su Hijo. Y es ese Me gusta, Ajá. me gusta como lo dice aquí en Tito 3, 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sí. ¿Ves? Todo eso está allí. La esperanza de la vida eterna. Y cuando hablemos de la seguridad de salvación, que es el último tema en diciembre, el argumento es demasiado fuerte como para no entender que nuestra salvación está garantizada. Porque el precio es tan y tan alto. El precio de la salvación, el precio de la expiación, no, es algo tan y tan increíble, por falta de una buena palabra, que es muy difícil que Dios dejaría el asunto de la salvación en las manos nuestras. Si usted ni siquiera puede dejar de perder su llavero, las llaves del carro, las llaves de la casa, o a veces se les pierden unas monedas o se les pierde algo, se le pierde la billetera, se le pierde su licencia de conducir. Te vas a decir a mí que no vas a perder la salvación. Pero ese es tema para otro día. Lo que quiero es decir que la seguridad de Dios la seguridad de nuestra salvación radica en la misericordia misma de Dios. Porque Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Ese es lo bello de esto. Es hermosísimo. Vamos a ver esos versos que yo les voy a enviar aquí. Ustedes lo tenían, ya vimos Éxodo 34. Y aquí les voy a enviar en el chat. ¿Lo ven allí? Sí. Y cualquiera que quiera, alguno de ustedes, alguien que coja Juan 3, 14, 16, otra Yo persona. tengo Gálatas. Yo tengo Gálatas. La hermana tiene Gálatas. ¿Quién dice yo tengo Juan? ¿Quién tiene Juan? 3:14, hermano, al Sí. 16. Sí. Israel tiene Juan. ¿Y quién tiene Romanos? ¿Sí? ¿Quiere yo? Lupita tiene Romanos. Así que corramos primero con Juan. Romanos 5, del 5 al 11. ¿Quién quiere leer Juan? Hermano Israel va a leer Juan, ¿verdad? Del 14 al 16, hermano. Sí, señor. Romanos 5, del 5. 5, del 5 al 11. Dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Y quién quiere leer? Bueno, no, es que ya la hermana tiene, perdón. La hermana que tenga
quiero ir a Romanos primero. Romanos 5 del 5 al 11. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Okay. Hemos usado ese pasaje para propiciación, lo hemos usado para reconciliación, para salvación. Ok, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese fue el verso con que cerré el sermón el domingo, ¿verdad? El cual me amó. Ahora, en los 3 pasajes que leímos, ¿encontramos la palabra misericordia? ¿No? No literal, pero... Ninguno de ellos. No hay ninguna palabra que diga misericordia en ninguno de esos 3 pasajes. Pero ¿cuál es la palabra que aparece en los 3? El amor o que Dios nos amó. Agape. Amor. Por tanto, el amor. La misericordia es una expresión de amor. A eso es lo que quería llevar toda esta clase. La única manera que nosotros como creyentes podemos practicar misericordia es si tenemos amor. Y para tener amor, ¿ok? Necesitamos al que es amor. ¿Quién es amor? Dios. Dios es amor. ¿Ves cómo todo se conecta? Todo se conecta. Porque ¿cómo vamos a tener misericordia si no tenemos amor en nuestro corazón? Y si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos amor. Exacto. Me gusta esa ilustración que se da de vertical y horizontal. Si no tenemos amor que viene de arriba, nosotros no podemos dar amor a los demás. Mira, te explico. El padre del hijo pródigo no iba a tratar a su hijo de la manera que lo trató, a menos que él amara a su hijo. Jesús escoge bien a sus personajes y Jesús, como es Dios y es perfecto, sus parábolas son perfectas. Nosotros somos los que nos equivocamos y a veces hacemos de las parábolas lo que no es. Pero si estudiamos los personajes de las parábolas, Jesús sabe cómo describirlos a ellos exactamente como Él quiere, porque Él sabe que cada personaje quiere traer una idea del carácter de Dios. ¿Okay? Miren, ese es Lucas capítulo 15. ¿Cuál es la primera parábola que utiliza Jesús en ese capítulo? Pues son 3 parábolas. Si ustedes van a Lucas 15. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. Pregunto yo, ¿en qué sentido Dios, el buen pastor? Juan capítulo 10 habla de que Jesús es el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor, su vida por las ovejas. Pregunto yo,
¿En qué manera demostró el pastor que él tenía misericordia? El que pone su vida por sus ovejas. Ok. Pero con esta ovejita en específico. Habíamos dicho que misericordia es No el darte lo que castigo tú- que se retiene, que tú te no merecías, das. no se te Ujú. da. Ujú. En el caso de nosotros, quien la regamos fuimos nosotros. Quien la regó fue nuestros padres, Adán y Eva. Ujú. Y entonces la consecuencia de la desobediencia es muerte. La paga del pecado es Muerte. muerte, maldición de Dios, vida eterna. Ok. En el caso de la ovejita, ¿qué se supone que hubiese ocurrido? Pues como se desvió, a lo mejor es como, como decimos, niño, malcriado, socarrón, ¿dónde andas? ¿Por qué te vas? Mira lo que te va a pasar para ver que no te vuelvas a ir. Mira, vas a ver, pum, pum, pum. Mira, si soy yo y hace frío y estoy cansado y está oscuro la noche y tengo 99 ovejas, lo más seguro es que, Vaya a buscar la otra. Ay, mire, eso es bueno que le pase. sí, Al cabo es una. Al Sí. cabo es una y se lo merece, Mm. te dije. porque esa es la consecuencia, se lo merece. Esa es su consecuencia. Ujú. La consecuencia merecida de haberse apartado de redil y haberse apartado del cuidado del pastor y de las 100 ovejas, de las otras 99, lo que se merecía es eso. Sin embargo, la misericordia se presenta que no solamente él la toma, la consigue, él coge la ovejita y la carga. Ahí muestra gracia y la cura, la devuelve a redil. Pero la misericordia está que no le da el castigo que se merecía. Que de hecho, en este caso, meramente abandonar la ovejita hubiese sido el mejor castigo que se merecía y dejarla que se los comieran los lobos. O del frío, lo que sea. Entonces uno dice, ¿qué hago con esta parábola? Todos nosotros somos esa ovejita en el sentido de que muchos de nosotros nos alejamos. ¿Okay? Y sin embargo, Cristo siempre viene y dice, no, tú eres mío, porque Él nos ama. Amén. Y Así aún, que, ajá, hermana. digo, y aún es esa misericordia tan grande que a pesar de lo que aquellos que lo rechazan, él siempre está pensando por ir por aquellas ovejas que están fuera del redil. Sí, exacto. Por como dijo, todavía tengo ovejas que están fuera del rey, que debo de traer. Sí, claro. Entonces, si algo nos llevamos en esta noche, parece un concepto sencillo, pero es más profundo, es que cojamos a nuestros estudiantes y ustedes tienen que poner todo junto y hacer la ensalada, como decimos, porque es el amor de Dios, la misericordia, la propiciación, la expiación, la justicia, todas ocurren simultáneamente. Es otra cosa. Porque nosotros tenemos una mente secuencial. Bueno, vamos a ver, Cristo pasó esto, y después pasó aquello, y después no. Esto todo ocurre en la mente de Dios en la forma que Él lo hace. Eso. Por eso a mí no me gusta lo que se llama el ordo solutis, que es lo que utiliza, y lo vamos a ver, porque está aquí, creo, en el libro. De hecho, está en... Sí. Está por ahí en uno de la seguridad de la salvación. Que los teólogos de la Reforma hablaban de, pues tú primero eras redimido, después santificado, después justificado, después santificado, después glorificado, una secuencia. Entonces siempre una pelea, cuál es primero, cuál es segundo. Y la verdad es que no es algo
funcionalmente aprovechable, no es algo de provecho, sino que todo esto sucede en nuestras vidas, es que Dios tuvo misericordia de nosotros y de alguna manera que no entendemos, Él tuvo misericordia de nosotros desde hace mucho tiempo atrás, porque dice en un pasaje que cuando aún era, bueno, en ese pasaje de Romanos, ¿cierto? 3:23. ¿Qué dice? No, Cuando todo es pecado. el capítulo 5, Sí, no es. Romanos 5:6. Alguien que lo lea. El que leyó la hermana, ¿verdad? Sí. ¿Qué, hermano? 5:6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles. Mm. Ok. Y en Efesios, creo, si no me acuerdo, creo que Efesios 4, y en otros pasajes dice que él murió aún cuando estábamos enemistados con Dios. Él nos amó. La mía dice diferente, hermano. Bueno, Diga. es más, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Exactly. O sea, esto vuelve a apuntar siempre a, primero, Dios ama y Dios rescata. Y el mecanismo fue a través de Jesucristo. Y hoy en día el que opera es Dios mismo, porque el único, usted mismo y yo, nosotros, no nos levantamos una mañana y decimos, yo voy a buscar de Dios. Imposible, es totalmente imposible. La Biblia, no hay ningún lugar en la Biblia que pueda demostrar que una persona se levanta y decide, yo creo que yo voy a buscar de Dios, por su propia cuenta. ¿Quién es el que nos llama? Él. Cuando usted lee el libro de los Hechos, de hecho, ¿quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién entendemos que escribió el libro de los Hechos? Alguien que sabe. Ustedes cogieron esa clase con Quip Dallas, te lo enseñaron. Lucas, hermano. Lucas. Ok. Entonces, el hermano Lucas, como escribió Hechos, él está siguiendo la historia de Hechos, pero ¿cuál fue la primera historia que escribió Lucas? El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. O sea, de hecho, yo personalmente no veo dos libros. Después, pero primero fue. Okay. Yo leo los dos como un solo trabajo. Aunque él lo dice, que dice mi primer tratado, cuando él escribió a un personaje llamado Teófilo. No sabemos si Teófilo era un ser humano. Algunos debaten que no necesariamente era una persona, sino era una figura para representar a las personas buscando a Dios. No me interesa. Lo que me interesa es que él dice Teófilo y dice mi primer tratado, hablé de esto, está hablando de Jesús, su primer tratado es el Evangelio de Lucas. Pero algo característico que tiene Lucas, cada evangelio tiene algo característico. Una de las muchas características del libro de Lucas es el personaje del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo aparece preeminentemente más que en los otros. El Espíritu Santo está en todos los evangelios, pero en Lucas, Lucas está tratando de demostrar que Jesús hace las cosas como humano por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús es bautizado, ¿quién viene sobre él? El Espíritu. Como una paloma. ¿Ok? Y ahí esa belleza de la relación entre la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad. Algo precioso. ¿Ok? Por eso creemos que el Santo es Dios, es una persona. Y de hecho, Lucas entonces revela la obra de esta persona en la tierra, empezando con la promesa
¿Cuál fue la promesa en Hechos capítulo 2? ¿Qué sucedió? ¿Qué descendió? La venida del Espíritu Santo. A venir el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, fueron bautizados, sumergidos, se le aparecieron como lenguas de fuego, empezaron a hablar idiomas humanas, y hubo un poder, hubo un viento recio, como vemos allá en Primera de Reyes, con Elías, estuvo en el monte Sinaí, y hubo un viento, y fue, pero después un silbido apacible. Ese Espíritu Santo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en propósito, en soberanía, en gloria, en poder, pues en la economía del Godhead, como se dice en inglés, de los tres, el que empieza a alcanzar y demostrar y a revelar esa misericordia, su amor, ¿es quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo revela, y el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo utiliza los vasos, y nosotros deberemos siempre pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros a ser ese conducto. Eso es un privilegio, de que el Espíritu Santo nos utilice a nosotros para llevar lo que ya el Espíritu Santo ha hablado, ¿verdad? ¿Entiendes? Pero el Espíritu Santo, porque Dios es amor, el fruto del Espíritu es Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Seguimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sí, no hacer los deseos de la carne que están contra el Espíritu. Perfecto. Entonces, ahí todo esto es Dios. No hay otra manera. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia ni siquiera ascribirme a mí, ni siquiera una onza, un miligramo. Y aún la fe es un misterio. ¿Por qué tenemos fe? Bueno, parte de nuestra voluntad, tuvimos fe. Pero ¿quién fue el que se allegó a nosotros? Dios estaba en Cristo reconciliándose a sí mismo con el mundo. No dice que yo me estaba reconciliando con Dios, dice que Dios se estaba reconciliando conmigo. Era Él que estaba tomando la misericordia. Iniciativa. Gesed. Y no se cansen de hablar del Gesed, de esa cosa tan profunda, porque el Gesed me lo dice todo. Alguien tenía que ser castigado y Él no me castigó. Segunda pregunta, si Él no me castigó, ¿quién fue castigado? Jesús. ¿Cómo le llamamos a esa persona que se vino a hacer la ofrenda o el castigo por mí? Propiciación. ¿Ves? Empieza otra vez, da la vuelta. Bueno, ya son las 8:13. Y algo importante. Perdón, sigue, hermana. Sí. Que algo importante también, como lo acaba de decir, que si tenemos a Cristo, tenemos el amor que nos va a llevar a la misericordia. Y el mismo Pablo ahí en Colosenses nos dice, vestíos, nos dice ahí en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y de paciencia. O sea que nos dice aquí estos mandatos, vestíos, ¿verdad? Que nuestras acciones, ¿verdad? Reflejen que realmente pues el amor de Dios está en nosotros. Gracias, hermana, te lo agradezco. Ustedes no se han dado cuenta que yo lo que cojo son como 3 pasajes o 4. No cojo muchos pasajes porque es bueno que ustedes mismos encuentren más pasajes y ustedes los encuentran. Segundo, si yo fuera a darle a ustedes todos los pasajes que hablen del tema, no nos alcanza. Porque el concepto de misericordia en el Viejo Testamento, sí le voy a dar un pasaje que me gusta. Miqueas 6. Miqueas 6, ¿qué? 8. Dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno,
y lo que Él exige de ti. Que Ujú. es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Esa es la Ujú. compasión. Ahora, vamos a usar alguien que tenga, ¿qué versión era esa, hermana? La versión es la Nueva Traducción Viviente. Sí, la Nueva Traducción Viviente, ya hemos hablado que a veces nos trae un poquito de problema porque no utiliza las palabras literales del idioma original, sino parafrasea un poquito para que la persona se lleve la idea. Vamos otra vez a alguien que... En otro dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Alguien que me lea desde el 7. Quiero algo que acá traímos la semana pasada, es muy importante. Yo tengo la de las Américas. Ok, léete el de las Américas. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo del Señor sino solo practicar la justicia, amar la misericordia Y humillarte ante tu Dios. y andar en humildad con tu Dios? Amar la Misericordia. Ok, vayan al 7 primero. ¿Qué me dice el 7? Camilla. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite. De los Ofreceré mi sacrificios. Está preguntando que si debemos de ofrecerle al Señor miles de carneros o 10,000 ríos de aceite o sacrificar a nuestro hijo mayor. Habíamos hablado la semana pasada el propósito de los rituales en el Viejo Testamento no eran para salvación, porque el libro de Hebreos nos explica claramente que la sangre de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué las hacían? Las hacían por la misma razón de diferir un castigo en ese sentido por medio de la fe. Había que haber fe. Cuando yo ponía la mano, yo era judío, padre de judío, pongo mi mano sobre el corderito, sabiendo que ese corderito en ese momento está recibiendo el castigo. El otro problema es que Pablo explica claramente que si ibas a vivir bajo la ley, en cierto sentido, teóricamente, dijo la hermana Angélica, teóricamente, si tú guardabas la ley, tú podías ser salvo. Escúcheme bien. Y esto no hay teólogo que me diga que no. Si guardabas la ley, eras salvo. La cosa es que nadie la podía guardar. Angélica, ahí está el problema. Hermana, ahí es donde se confunde la gente. Porque cuando yo era pequeño, la iglesia pentecostal nos enseñaba que el camino a la salvación en el Viejo Testamento era que se siguiera la ley. Entonces habíamos tenido un concepto errado y entonces le decíamos a la gente, no, en el Viejo Testamento la gente se salvaba por medio de la ley. Y eso es incorrecto en el sentido que nadie en el Viejo Testamento se salvó por la ley porque nadie en el Viejo Testamento guardó la ley. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas y le está diciendo a Romanos, a la iglesia de Roma, perdón, diciendo a los judíos que están en la iglesia de Roma, en el libro de Romanos dice, miren, gente, y el autor de los Hebreos, ustedes no entienden, nadie se salvó en el Viejo Testamento por medio de la ley. ¿Por qué ahora ustedes quieren seguir la ley? No sean necios. Eso es una tontería. Entonces Pablo tiene que volver a explicar, no es que la ley es mala, no es que uno no se pueda salvar la ley. El problema es que para guardar la ley tienes que guardarla completamente, 100% y perfectamente. Y el único que lo guardó la ley 100% y perfectamente fue Jesucristo. Ahí está el problema. La ley es buena.
Dice Pablo que la ley es buena. Y la ley es buena. Dice David. Los preceptos de Jehová son perfectos. Deseables son como el oro. Más dulce que la miel es la ley de Jehová. Pero el problema es que yo no la puedo seguir. Si yo pudiera seguir la ley perfectamente, yo hubiese sido salvo. ¿Entiendes? Y ahí es donde, aquí en Romano, aquí en Miqueas, eso es exactamente lo que Dios le está diciendo. Y es lo mismo en Salmo 51. Le dice, no quieres sacrificio que yo lo daría. Llega un momento que Dios le dice, ustedes se acuerdan, hay un pasaje, no me acuerdo dónde es, si ustedes se acuerdan, le dice, ya estoy hasta aquí, estoy hastiado. Sí. Estoy hastiado de los sacrificios. De sus sacrificios. Ya estoy hasta aquí, porque no es los sacrificios, ustedes no entienden. Creo La que es en justicia, Zacarías, lo que ¿no, estoy hermano? esperando. Israel, Creo que es en Zacarías. por O en favor, el- si lo encuentras, léelo. no, pues no me acuerdo bien, hermano. Sí, ¿Dónde pero yo está? me O acuerdo que lo Malaquías. dice. Dice, Malaquías mira, o yo estoy hasta Zacarías. Sí. aquí. Estoy ya hastiado porque no son los, usted no entiende, yo le estoy dando el sacrificio, pero es para que sea un conducto de fe. Que mientras ustedes ven el corderito ser muerto y ustedes derraman la sangre, tengan la misma fe que yo esperaba que ustedes tuvieran la noche que yo los rescaté de Egipto. Que los salvé del ángel de la muerte. Pero no había fe. Y Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. La justicia viene por fe. Abraham fue declarado justo por medio de su A donde fe. dice el versículo que dice es en Isaías 1 del 11 al 18, hermano. Ajá, y habla de eso, ¿verdad? Que Dios estaba hastiado de... Hastiado. Ya. Él decía, Estoy de mira, holocaustos de carnero y de animales. No por la quiero sangre de bueyes, ni de hipocresía, ovejas, ni de machos. por la hipocresía de los judíos, traían la ofrenda. Y ahí nos ayuda quizás a entender a Caín. Si volvemos a Génesis capítulo 4. El misterio de la vida de Caín sigue siendo un misterio para los teólogos, pero podemos ver por encimita que quizás habían tantas cosas en el corazón de Caín que cuando él ofreció su holocausto no agradaba a Dios porque no era tanto. Sin embargo, Abel venía con un corazón humillado. Abel entendía, conocía a su Dios. Y es irónico porque los dos tuvieron a los mismos papás, Adán y Eva. Y yo me atrevería a decir con un alto grado de seguridad que Adán y Eva le explicaron a sus dos hijitos y a los demás hijitos, porque tuvieron más de 2 hijos, le explicaron lo que pasó en el huerto. ¿Ves? ¿Por qué uno decidió ser como es y el otro no sé? Lo mismo que Jacob y Esaú y toda esta gente que pues, a veces, para aquellos que tienen muchos hijos, a veces nos sale un hijo bueno, otro malo, no sabemos. Dios es el que sabe. Pero volviendo al caso, Miqueas, perdón, dice, mira, nada de sacrificio, es amar la misericordia, porque yo soy un Dios que soy tarde para la ira, o lento para la ira y grande en Misericordia. mira lo que dice el verso 7. Dice, ofreceré, esta es la persona preguntando, dice, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Son como preguntas retóricas, ¿no, hermano? No retóricas, pero Lo me que hace explico en ahí el contexto histórico, y tienes razón, Israel, hermano Israel. Muchos ofrecían a sus hijos como holocausto, porque según ellos el holocausto era lo más preciado, porque era su hijo, era lo más que ellos querían. Entonces, para apaciguar a sus dioses, ofrecían a sus hijos en holocausto.
¿Okay? Y Dios abomina. De hecho, él lo dice en la ley, en el Pentateuco. Eso era una de las cosas más abominables, era tú ofrecer a tu hijo por tratar de Esos agradar a Dios. sacrificios eran para Baal, ¿no, hermano? A Era Moloch. Creo. a Moloch. Moloch es el más O conocido. a Moloch, sí. Pero le voy a dar una opinión, no está en la Biblia, no está en la Biblia, es una opinión basada en una observación muy razonable, sostenible y argumentable. A base de la observación de lo sagrado que es la ofrenda de Jesucristo sobre la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, yo puedo entender o puedo creer, tengo motivo para pensar que si algo a Dios le molestaba y que veía que era algo tan abominable que un ser humano se atreviera a ofrecer a su hijo para tratar de ganarse el favor de su Dios o de Dios mismo, es una ofrenda y escupirle la cara a Dios, porque Dios es el que ofreció al hijo. Sin embargo, hay un caso en el Antiguo Testamento que esto ocurrió por un juramento, ¿verdad? Por eso es que hay un jueces. estás hablando del caso de Jueces y todavía los teólogos no Ujú. se ponen de acuerdo a qué se refería eso. Hay un concepto popular que él supuestamente sacrificó a su hija, A su Jefté. hija. Hay otros que dicen que es que no la guardó para que nunca tuviera hijos, nunca se casara, lo cual es una ofrenda para una mujer en el mundo antiguo oriental. Independientemente si lo hizo o no lo hizo, si lo hizo, vamos a asumir, vamos en la opción A, si Pues lo hizo, la Biblia lo dice. dice que la llevó y la mató. Vamos a buscarlo, si aquí, a ver, no está en Jueces. Es bueno que leamos estas cosas. Okay. Jueces 10. Uh-huh. Jueces 11 en realidad se ve versos El 11, dice conforme al voto. Jueces 11:39 dice que al cabo de los 2 meses ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. ¿Ves? Ahí es donde está la otra opción. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las días de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté, el Galaadita. Pero ¿cuál fue lo que él había dicho? Pero hay otra 30, que él hizo un voto. Ajá. Dijo, si en verdad entrega en mis manos los hijos de Amón, sucede que cualquiera que salga de las puertas de mi casa y recibirme cuando yo vuelva en paz, a los hijos, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Necesito leerlo porque dice que ella se fue como despedida con unas amigas con sus amigas. Así en el verso, ella lo dice aquí, Padre mío, verso 36. Has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a lo que has dicho. Ya que el Señor te ha vengado, pero la clave no es el 36 ni el 40, que es lo que se refiere a lo que él dijo. La pregunta es, ¿qué es el verso 31? ¿Qué significa el verso 31? Yo entregaré al Señor, al primero que salga, entregaré. Cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los hombres, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces el problema es que hay en la traducción
hay un artículo y el artículo es y o o. Y en muchas traducciones no sabemos si el artículo se refiere a y, que es una conjunción, o, que es una opción. Mm, Por eso es que los teólogos que saben mucho, los que han estudiado el pasaje mejor que nosotros, tienen dos opiniones. Hay unos que creen que sí, ella fue sacrificada, y hay otros que dicen no, ella fue apartada para Dios y tuvo que mantenerse virgen porque en el verso 39 y 40 la lloraron porque Sí. sabía que ella nunca se iba a casar. Entonces, la controversia, esa controversia ha dado para largo. Tienes que leer a los teólogos y leer sus argumentos, y están divididos. Por eso tengo cuidado. Por eso yo nunca tomo una posición en ese respecto. Yo no tengo una posición. Si tú me preguntas, hermana Lupita, la verdad es que ahí sí que yo voy a decir, yo no sé. Porque aquí yo lo entendí así, porque dice, será Está primero, bien. como dice aquí, será de Jehová primero y después. Pero acá en mi versión no dice y, dice o. Oh. Es el problema. Y ¿Qué entonces, versículo exactamente? ¿En cuál versículo exactamente están hablando de la el ira? verso del 31. 31. 31. Necesitamos irnos al hebreo. al hebreo en Strong, que significa Sí. este espacio entre uno y otro. Exacto. Y el problema es que yo, Vidal, yo no tomé hebreo porque me cansé, me iba a costar mucho dinero y solo me quedé con el año de griego. Vuelvo y repito, tuviera el tiempo y el dinero, yo voy y estudio hebreo porque necesito. Pero hay muchas herramientas en hebreo, hermano, como la concordancia de la Strong es muy buena. Sí, pero el problema es que hay que saber cómo construir, como decir una persona que no sabe inglés, coger una concordancia en inglés y creer que puede entender. No, pero hay concordancia, Ah, la Bueno, concordancia, sí, claro. yo la claro, tengo sí. en hebreo, pero en español. Sí, y bueno, entonces hay que buscar ese artículo, esa conjunción. Dice aquí, okay, vamos a ver. Pero no entiendo qué es lo que cambia, hermano. O sea, por ejemplo, en la Valera, la 1900, dice, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Y cómo dice en la otra? Como una opción. En la versión de la América no dice y lo ofreceré, dice o lo ofreceré en holocausto. ¿Ves la diferencia? O la ofreceré. Sí. Pero entonces ahí, ¿cuál sería, qué es lo que cambia? Cambia porque no entiendo si yo digo a Israel, si yo digo será del Señor y lo ofreceré, es que lo voy a ofrecer. Pero digo será del Señor o lo ofreceré, me estoy dando una opción de no hacerlo. ¿Entiendes? Ahora sí entendí la idea, sí. Ese es el problema. Entonces estoy leyendo aquí en las herramientas que tengo una explicación larguísima. Pero miren, ahí, hermana Lupita, en donde dice en el 32, dice, y lo ofreceré. Pero si se refiriera a la mujer, sería, o a la hija, sería la, ¿no? No, porque, bueno, Israel, pero como una razón porque él no sabía que iba a ser ella. Porque, porque dice cualquiera, ¿verdad? Sí, cualquiera. Sí. Cualquiera. Lo ofreceré porque por lo general ya siempre se utiliza el masculino, pero estamos refiriéndonos a cualquiera. Sí, ok. Pero yo lo entendí como un sacrificio. El sacrificio no es la o él. Es él. Es como un el sacrificio no tiene es un sacrificio. O sea, ya sea hombre o mujer. No tiene sexo. Entonces, merecería para alguien que quiera hacer buscar eso. Yo aprendería mucho si usted quiere hacerlo. Yo no lo voy a hacer sinceramente porque la verdad es que cojo un tiempo que no tengo, pero es interesante. Pero es un buen ejemplo que para ustedes cuando tomemos la clase de hermenéutica y cojamos la clase de exposición bíblica, ustedes ven cuán importante que tenemos cuidado con las traducciones
Y tenemos que entender que los traductores de la Reina Valera y los traductores de la nueva, la Biblia de las Américas, no es que los dos estén mal, ellos están usando lo que tienen al frente de ellos. Pero lo que yo quería llegar, independientemente si Jefté literalmente sacrificó a la hija, o si fue que el tal sacrificio es que ella como mujer no llegó a consumir su estado de mujer para procrear, que en esos tiempos era malo. Un holocausto de castidad, por ejemplo. Sí, ¿no? exacto. Independientemente de cuánto las dos, el concepto es aberrante. El concepto de tú sacrificar un hijo o una hija es despiadada a los ojos de Dios, porque había un solo sacrificio que vale. ¿Cuál es ese? El de su hijo. El de su hijo. Aun cuando también Abraham le pidió a su hijo Isaac. Por eso es Pero que, no se- por eso Isaac no murió. Nunca se llevó a cabo. Porque Abraham profetiza y dice, no, Un sustituto que era Jehová proveerá. Y Jehová proveyó en ese momento. Dios Un provee. carnero que quedó atado, quedó en... ¿Me entiende? Sí. Dios no demanda sacrificio de un hijo porque él es el que está dando su hijo. Y nosotros ser tan descarado, un ser humano, coger a su propio hijo y quemarlo en un altar y quemarlo como sacrificio a un Dios o a Dios mismo, es un descaro, es un insulto a Jesucristo mismo. Es decirle a Jesucristo, yo no te necesito a ti, yo sacrifiqué a mi hijo. O sea, es una cosa bien, es lo más bajo, Sí. despiadado. Y hubo un rey de Judá que hizo eso. ¿Saben cómo se llama? Manasés. No me acuerdo. Manasés. Manasés fue según se describe, el peor rey que tuvo el reino de Judá. Él era hijo de rey Ezequías. Y él era tan diabólico, ese hombre, que él sacrificó a su propio hijo en el fuego. ¿Okay? Pero Dios tuvo misericordia de él porque él se arrepintió. Y en cuanto a las consecuencias del pecado, la Biblia dice que él no perdonó. Dios le vino el castigo al pueblo de Israel por los pecados que había hecho Manasés. Sin embargo, esos castigos vinieron mucho después que Manasés había muerto. Estamos hablando de las consecuencias del pecado. Pero Dios tuvo misericordia de Manasés, aún habiendo hecho un pecado tan horrible. Entonces, en Miqueas 6:7, lo que está tratando de decir en Miqueas es ¿qué sería lo que tú crees que es lo más grande? Ofrecer a tu hijo en sacrificio. Yo lo que quiero es que practiques la justicia y la misericordia. Porque Dios es un Dios misericordioso. Y Dios tiene misericordia porque Él hace misericordia, es misericordioso, es todo. ¿Por qué Dios es misericordioso? Porque Él nos amoroso, porque es amoroso. Nos amó. Él nos amó. Nos amó. ¿Ves? ¿Ves? Todo cae. No creo que le puedo dar más a esto. O sea, podemos hablar toda la noche de esto. Pero ustedes no entienden cómo atar la misericordia de Dios a la expiación, a la propiciación, al amor de Dios, al castigo que nos merecíamos, a la sustitución. Entonces, cuando entremos a la justicia, al tema de la justicia, vamos a entender mejor por qué Pablo utiliza un sistema legal a los romanos, para que los romanos entendieran cómo es este asunto. ¿Ves? ¿Alguna otra preguntita? Para mañana les tengo, con el favor de Dios, les tengo el comentario para que lo lleven la idea. Lleven a los estudiantes, recuerden a los estudiantes el domingo pasado,
lo que pasó de la justicia, una corrección a algo que Dios no puede tolerar en la existencia del universo. Él no puede tolerar, él no tolera algo que sea contrario a él. Y el pecado es contrario a él, así que viene la justicia para arreglar lo que es contrario a él. Y la forma en que se expresa esa justicia es a través de la muerte. Y esa justicia se va a hacer y se hizo. Y la hizo y la recibió alguien. En ese proceso que alguien iba a correr el castigo, nos salvamos tú y yo porque se nos extendió misericordia porque Dios nos amó. Pero tiene que haber fe. Tiene que haber creencia. Juan 3:16, para que todo aquel en él cree. Y ustedes ya creyeron y aceptaron que todo lo que hemos estudiado es cierto. Ok. Alguien que nos despida, que ya son las 8:40. ¿Quién quiere despedir? Yo les despido, hermano. Ana Lorenza, por favor. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque cada día, Señor, aprendemos algo nuevo. A veces pensamos que sabemos, pero en este compañerismo que tenemos en grupo, Señor, nos instruyemos unos al otros. Yo te doy gracias por la vida del hermano Vidal, por la vida de cada uno de los hermanos, que cada quien tiene su parte y compartimos, Señor, y todo que sea para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a entender bien lo que tenemos que hablar los domingos, a llevar esto a las demás personas, pero que sea conforme a tu voluntad, Señor. Bendícenos esta noche, esta semana, guarda nuestras familias, nuestros caminos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Yo voy a postear esto ya pronto, ¿ok? Muchas gracias por hasta su luego. tiempo también. No, gracias a ustedes por Buenas venir. Dios les noches. bendiga. Nos vemos Igualmente. el domingo con el favor de Dios. Amén. Sí. Hasta luego. Bye. Buenas noches, hermanos. Hasta luego. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches.